¿Descansaron? Y estamos listos, ¿verdad? Para escuchar su voz, para oír de Él, para verlo más claro. Gracias, mi hermano. Estos son días muy particulares. Aprovéchalos. Aprovéchalos. Hay algo. No fue el plan de Dios que Israel pasara 40 años en el desierto. ¿Tú sabes por qué pasaron 40 años en el desierto? La Biblia te dice en Hebreos que por temas de corazón, porque divagaban en sus corazones. Y toda una generación pasó de la tierra, óigame bien por favor, pasó de la tierra sin ver el propósito de Dios cumplido en sus días. Nuestra habilidad de ver y entender acelera lo que Dios quiere hacer. Uno, dos, ahí estamos. Y la conclusión lógica debe ser que si podemos acelerarlo, también podemos retrasar a una generación. Pero si somos honestos, la verdad no es que le retrasamos a una generación, es que le robamos a una generación lo que Dios quiso hacer. Su propósito se va a cumplir con usted o sin usted, con mi persona o sin mi persona. El privilegio es nuestro. La plenitud es nuestra de ver esto de cerca. Les hablo de Israel en el desierto. Y el caso contrario aparece en Juan capítulo 4 y desde ayer por la tarde estoy meditando en ese texto. Yo no sé si usted se da cuenta y permítame ponerlo en mi pantalla aquí porque por si acaso esto no cuenta contra el tiempo del mensaje, esto es algo extra. Cuando Jesús habló con esta mujer samaritana en Juan capítulo 4, usted va a encontrar que el versículo 40 dice así: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Porque eso es importante, les explico. ¿Qué tal si yo le digo a usted que esa escena nunca tuvo que haber pasado? Esa escena es anacrónica, está fuera de tiempo. En el primer año del ministerio de Jesús se marca por la insistencia de Jesús a sus discípulos de decir: cuando prediquen, solo vayan a los hijos perdidos de Israel, no vayan a los samaritanos en los gentiles. Sin embargo, sentado en el pozo de Jacob, se entabla una conversación con una mujer samaritana, se inicia un proceso de corazón que causa que un pueblo entero samaritano oiga el evangelio antes de los judíos. ¿Qué está pasando ahí? Muy sencillamente, una mujer descalificada por muchos por el tipo de mujer que era, vive un proceso de corazón, es reformada y es movilizada. Y toma la verdad que era para otro momento. Después de que los judíos coman, después los perros se comen de la migaja que cae del estado. Ahí es que a ustedes le corresponde aparentar hacer que acelera el tiempo de Dios para su pueblo. Le digo esto con amor y de todo corazón. Aceleren el tiempo de Dios para Ecuador. Eso está de nosotros, eso está de ustedes. Es decir, ¿sabes qué? Tenemos que tomar en serio lo que Él está haciendo con nosotros porque no depende de nosotros. No se trata de lo nuestro, de lo que hemos recibido. Es lo que Él quiere hacer en nuestra nación. Es lo que quiere hacer en los alrededores. Son las vidas y generaciones, escúchenme, que ustedes no conocen, que tienen que verlo claro. Y eso depende de usted. Este es nuestro privilegio en este momento. Venimos hablando de formación, reformación, movilización. Y te vas a dar cuenta que esas 3 cosas no son 3 elementos separados, es la expresión de un solo proceso. Hemos sido deformados por el pecado, por un mundo, por un sistema anti Dios y sin Dios.
Somos reformados al ver al Hijo, y ver al Hijo no solo nos mejora, ver al Hijo no nos hace mejores personas, ver al Hijo resuelve el problema principal que tenemos, que no es un problema de conducta, no es un problema de pensamiento, no es un problema de pecado. El problema que nosotros tenemos es un problema de muerte, de que estamos muertos. Él vino a dar vida, no a ayudarte a lograr tus propósitos. Él no vino a asistirte. Si tú realmente crees, bueno, Jesús vino a mi vida para ayudarme y para bendecirme. ¿Usted no entiende lo serio que era el problema? Usted no tiene un resfriado, usted no tiene una gripe, usted tiene un cáncer etapa 4 en sus últimos momentos. No es cualquier cosa. El llegar a nuestras vidas no es, bueno, ahora tengo todo esto y soy mamá, y soy esposa, y soy profesional, y también soy cristiana. No, no, Él no vino a ser parte de tu vida. Es que sin Él no hay vida. Existimos, pero no vivimos. Y captar y entender que esta es mi realidad es importante, porque veo que cuando Él llega, Él hace algo en mí. Segundo de Corintios dice, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Esa palabra nueva, kainos, en griego es importante. Porque a veces usted me sigue, hay cosas nuevas que son la misma cosa. O sea, si yo compro un carro nuevo, ¿qué estoy diciendo? Que el vehículo es nuevo, pero yo tuve un carro. O sea, no es nuevo en el sentido de no antes visto. Kainos quiere decir no antes visto. Cuando él dice somos nuevas criaturas, no es que sencillamente, bueno, es otra, pero no. O sea, de nosotros él hizo algo que jamás se ha visto sobre la tierra. Porque por el pecado, la tierra no llegó a ver los hijos de Dios en toda su gloria. Tu existencia en Cristo da esperanza al planeta. Lo dice Romanos. Dice que la misma tierra mira a los hijos de Dios y sabe que ella también un día será librada de la corrupción. La creación nos mira y dice, yo quiero ver a los hijos del que me creó. Escuché una vez un predicador, un pastor a que amo y respeto mucho decirlo de esta manera y me tocó profundamente. Y a ver si tú entiendes, no es por el elemento sobrenatural, es por el elemento de lo que hoy no se ve. Él decía lo siguiente, el agua desea que alguien ande sobre ella otra vez. Piensa eso un momentito. El agua desea que alguien pueda caminar sobre esto. Dice, bueno, espérate, que sí, pero no es una invitación a lo sobrenatural, es una invitación a la realidad que nos pertenece, que nos compete como hijos de Dios, como aquellos que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Esto no es light, esto define el resto de nuestros días sobre la tierra, si lo vamos a vivir bien. Cuando Él llega a nuestras vidas, y con esta idea cerrábamos anoche y lo voy a tomar ahí para dar continuidad. Hablamos de que su gracia nos habilita. Resaltábamos, y solo se lo leo rapidito, Romanos 7:18, donde Pablo resalta la condición del hombre sin Dios, bajo la ley, lejos de la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Muerto en su delito y pecado. Y Pablo dice esto en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y contraponíamos eso leyendo Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. O sea, sin Dios hay un querer, pero es imposible poder hacerlo. Voy a agradar a Dios con mi fuerza, voy a seguir las reglas. Oye, le vas a dar duro como por 3 días. Y de repente no se me olvidó, no me cansé. No es que, o sea, en ti hay un deseo, pero una inhabilidad física de cumplir lo que tú deseas cumplir. En el nuevo pacto, bajo gracia, la gracia me capacita, escúchenme bien, no solo para tener el deseo de hacer lo bueno, sino para hacerlo. La vida de Él en mí, que puede llamarse gracia, me capacita para hacer lo que yo no puedo hacer con mis fuerzas. ¿Cómo acceso eso? ¿Con qué esfuerzo? ¿Qué tengo que hacer para ganarme eso? Cuidado con caer como Simón, tratando de comprar lo que no se compra.
Para tener acceso a esto no es un mucho hacer, es un mucho morir. Ese es el error, que todavía queremos enfrentar la realidad de gracia con la realidad de lo que éramos antes. Usted quiere algo, fájese, hágalo duro, dele con todas sus fuerzas, dele con ganas y posiblemente llegue. Y aplicamos eso en nuestra vida en Cristo. Y es bueno ser diligente, es bueno ser disciplinado, es bueno ser organizado, es bueno hacer las cosas. Claro que sí. Pero cuidado cuando tú piensas que por nosotros y de nosotros es que esto opera. Porque te desconecta de lo único que te capacita para hacer lo que es su vida. Es su vida. Porque esto es importante. Porque te das cuenta que el secreto de ser reformado es su gracia. Su gracia empieza a conformarme a la imagen del Hijo perfecto. ¿Por qué esto es importante? Porque retomemos la historia en orden. Volvamos. Ayer empezamos, terminamos ahí. Yo quiero empezar ahí. Mateo capítulo 28, por favor. Versículo 16. Para que tú veas que el resultado final, lo que muchos ven como el resultado final de nuestra fe, no es el resultado final, es el inicio de nuestra fe. Permítame decirle esto antes de leer el texto. Parte de la confusión es un asunto de tiempo que el creyente vive. A ver si se los explico aquí. Jesús muere y resucita al final de su ministerio. Amén. Y después de que resucita dura 40 días y después el hombre se va y nos deja a nosotros. Muchos creyentes piensan en su vida en esos términos. Bueno, un día. No. O sea, a ver si usted entiende algo. La historia de Jesús termina con su crucifixión y su resurrección. Amén. La nuestra inicia con la crucifixión y la resurrección de él. El creyente pasa por la cruz al inicio de caminar con él. El creyente muere y es resucitado. Los señores, lo que representa la vida del creyente no es la cruz, es la tumba vacía. Lo que representa nuestra vida no es la cruz, es la vida del resucitado. Eso es lo que mora en nosotros. Eso es lo que dicta nuestras vidas. El resucitado junta a los discípulos. Lo empezamos a leer ayer y quedé en los primeros versículos, pero el 16 dice así de Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, presten atención a las palabras porque son ultra importantes para lo que viene. Toda potestad. ¿Cuánta potestad? Es un término absoluto. Si usted quiere, hacemos la prueba ahora mismo. Si usted me da todo su dinero, ¿usted va a quedar con cuánto dinero? Y yo con toda potestad. Alguien se quedó sin potestad. Lo curioso es que esa declaración él solo la hace después de resucitar, después de la cruz. No la hace antes, porque antes de la cruz tengo noticias para ti. Él no tenía toda potestad. Es después de la cruz que él tiene toda potestad. Te voy a enseñar todo el proceso teológico de por qué eso funciona de esa manera. Pero la declaración de Jesús es, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Qué lindo saber que no hay nada por encima de él. Entonces el versículo 19, por tanto, ya que toda potestad me es dada, id. Y todo el mundo conoce el texto. Y hacer discípulos en las naciones. Y ese es el trabajo de nosotros, amén. Solo que eso no es lo que dice el texto, presta atención. No dice y hacer discípulos en las naciones. Dice ser discípulos a las naciones. No es lo mismo. Hacer discípulos en las naciones quiere decir que yo hago un discípulo en Ecuador, un discípulo en Venezuela, un discípulo en Brasil, un discípulo en... Hacer discípulo a toda una nación. Quiere decir que reformamos la forma de una etnia, porque es la palabra que se utiliza en el griego original ahí, de pensar, de juzgar, de vivir, de hacer vida.
Discipular gente, sí, ¿para qué? Para que naciones enteras vengan a conocerlo a Él. Tú ves que esto se trata de Ecuador, no de ti. Es más grande que tú. La legitimidad de lo que Dios quiere hacer en Ecuador empieza contigo, porque si no pasó en secreto, olvídate de que pase en público. Pero el fin no somos nosotros. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la teología moderna se habla de ese texto como el texto que resalta el aspecto misional de la iglesia, la idea de que la iglesia sigue con una misión. Le dije en la teología moderna porque desde los primeros días sencillamente se llama el elemento apostólico de la iglesia. Un apóstol es un enviado. El elemento de ir refleja la apostolicidad de la iglesia. Somos enviados, nunca fue quedémonos aquí. Esto no es Pedro en el monte de la transfiguración. Edifiquemos 3 enramadas y quedémonos aquí. Esto no es Israel. Este texto fundamentalmente diferencia a la iglesia de Israel en su operatividad. Israel nunca fue llamado a discipular ni alcanzar naciones, aunque entre nosotros de forma implícita sí lo fue. No entiendo. Israel fue una nación de sacerdotes, ¿sí? ¿Qué hace un sacerdote? Mediar entre quién y quién. Ajá, pero si toda la nación es sacerdote, ¿de cuáles hombres está hablando entonces? Por implicación está hablando de las demás naciones. Por lógica, un sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para otro. Es un mediador entre dos. ¿Por qué esto es importante? Porque empezamos a tocar el tema de la legitimidad de la asignación. Por tanto, han visto quién yo soy, han visto que todo poder me pertenece legítimamente, porque es un problema hacer las cosas de manera no legítima. Cuando dice toda potestad me es dada, vemos el eco de esas palabras en Efesios 1, a partir del versículo 20, cuando dice, o 19, que dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Miren el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escuchamos las palabras de Pablo hablando con los creyentes de Filipos en el capítulo 2, a partir del versículo 9, cuando dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? O sea, le da un nombre sobre todo nombre con una razón para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pedro, en primera de Pedro 3, versículo 22, quien habiendo subido al cielo está sentado a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y la declaración de Juan en Apocalipsis 11, versículo 15, cuando dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese texto de Apocalipsis 11, 15 representa un problema si tu escatología es futurista. Porque si tu escatología es futurista, eso no ha pasado todavía. El problema es que es incoherente con el resto del Nuevo Testamento, que te está enseñando que hoy Él tiene potestad. Si todas las naciones han venido a ser de Él, entonces es legítimo que Él le diga a la iglesia, vayan a todas las naciones. La gente a veces dice, no, porque la iglesia es una fuerza que está invadiendo. No estamos invadiendo, estamos tomando lo que nos corresponde legítimamente. Dios soñó. Está registrado en la Biblia. Pídeme que te daré las naciones como herencia.
Oye bien, ese salmo te está enseñando el clamor del Padre. Que un hijo se atreva a decir, dame Ecuador, dame Venezuela, dame Cuba. La movilización es la expresión honesta de la reforma. Tú no puedes verlo a él y no quedar movilizado. Es que verlo a él te impulsa. Voy a hablarte un poquito más adelante de cómo eso se ve en términos prácticos. Pero Dios sueña. El sueño de Dios está registrado en la Biblia, solo que hay que saber buscarlo. Te cito el texto de los Salmos. Pídeme y te daré como herencia a las naciones. Una pregunta. ¿Alguien aquí se imagina? No me tiren una silla porque esto va a sonar como una locura. Déjame terminar el punto. ¿Alguien aquí se imagina cómo Dios ora? ¿Qué? Ven, ¿y a quién Dios le va a orar? No, tolérame. Y si yo te digo que la Biblia registra una oración de Dios a Dios, y cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro. El apóstol Calviño dijo la primera noche algo que es una de esas verdades que tiene como 6 meses golpeándome fuerte. Cuando ellos revelaron a Dios, lo revelaron como Abba Padre. No como Jehová Rafa, no como Jehová Tsidkenu, no como Jehová Shalom, no como el Jireh, no como el Elión, no como el Dios de los ejércitos de Israel, no por ninguno de los 42 nombres que nos fascina y todo el mundo tiene los posters y lo termo en su cocina porque reconocemos todos los nombres de Dios. No, no, no. Cuando Él se da a conocer en el nuevo pacto, su nombre no es Jehová, su nombre es Papá. Es el mismo, claro que sí, pero 1000 veces más íntimo. Es la invitación a una relación diferente. Es la invitación. No somos Marción, ¿eh? Marción levantó un movimiento gnóstico en el primer siglo que decía que el Dios del antiguo pacto no es el Dios del nuevo pacto. No, no, es el mismo. Solo que en el antiguo pacto, por el pacto, la formalidad era usted. En el nuevo pacto es tú. ¿Cómo tú te vas a atrever a tutear a Dios? No fue Él que lo hizo. Él dijo Abba Padre. Abba Padre es la expresión. No sé si entre nosotros hay algún tico de Costa Rica que le dicen ticos. ¿Sabes por qué a los costarricenses le dicen ticos, verdad? Porque le ponen tico a todo. Es chiquitico, es esto. Hablan siempre de forma diminutiva, por cariño. Y por ahí, desde ahí que viene el apodo. Ahora óigame bien. Abba Padre es la expresión diminutiva de cariño. No es papa, es papito. Eso es lo que implica culturalmente la expresión. Es una invitación. Señores, yo a veces tengo que manejar reuniones muy serias con personas en situaciones difíciles, con autoridades a veces gubernamentales. Entonces, cuando eso pasa, hay gente fuera de mi oficina, ¿verdad? Algún ujier, alguien de la seguridad diciendo, no, no, el apóstol no está disponible, está manejando algo muy serio. Tú sabes que desde pequeño a mis hijos como que no le importa eso. Venían corriendo pequeñitos y lo grande es que tú lo oías, tum, 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 ¡fra! Y abrí la puerta, ¡fra! Como que llegué yo. Y a él no le importa si papi está manejando 1.000.000 de cosas, porque ese no es el apóstol Ben. Ese es papi. Ese es papi. El Nuevo Testamento está lleno de esas implicaciones. Acerquémonos pues confiada. ¿Qué? Que me acerque ¿cómo? ¿A quién? Con todo respeto. Usted es loco. Usted no sabe que solo el sumo sacerdote una vez al año. Usted no sabe que fuera del vestuario oficial del sumo sacerdote, Israel tuvo que inventarse una adición especial. Era una soga alrededor de su pie derecho. Porque podía caer muerto si entraba incorrectamente delante de Dios. Que entremos confiadamente, pero usted es loco. Usted está jugando la vida cada vez que usted entra a su presencia. No, no, no. Eso es para ti. Él es mi papá. Ese es el tono del Nuevo Testamento que la iglesia no entiende. La iglesia no la entiende en gran parte. Quedamos con los rastros del antiguo pacto y nos impresiona.
Y que no, y que yo estoy esperando ver esa presencia de Dios y esa nube y la gloria que vino. Él no vino, ya le está. Nuestro vocabulario traiciona nuestra ignorancia. Oye, y el Espíritu Santo vino. No, Él no vino, ya le está. Él mora en nosotros. Ah, pastor, pero la Biblia dice eso sí en el antiguo pacto, cuando Él no moraba en los hombres. Es de la forma en que los profetas expresan el mover de Dios. Y vino a mí palabra de Jehová, y sentí la mano de Jehová sobre mí, y vino una pesadez, y vi algo. O sea, algo externo tiene que venir, porque no hay permiso de morar adentro todavía. Una pregunta teológica, de esas preguntas teológicas necias. ¿En qué momento los discípulos fueron salvos? ¿Alguien sabe? O cuando Jesús lo llamó, ¿tú estás seguro? A ver, usted nunca... No, pues estos tipos hacían milagros, sí, pero por cobertura de Jesús. Les doy permiso, vayan a hacer milagros. Pero no por algo que moraba en ellos. Tú no oyes a Pedro decirle a nadie, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, es hasta el libro de Hechos. ¿Tú sabes cuándo son salvos? En el capítulo de Juan, cuando Jesús sopla sobre ellos y dice, recibid al Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro de los hombres por primera vez, que sería expuesto, por supuesto, maestralmente por el apóstol Pablo en 1 Corintios. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando empieza la efectividad, la operatividad del nuevo pacto, después de que Él resucita, Él se junta con estos hombres y dice que sopló sobre ellos y dijo, recibid al Espíritu Santo. Y para que usted no se confunda, este es el mismo grupo que recibe el Espíritu Santo, es el mismo grupo que luego es bautizado por el Espíritu Santo. No son las mismas cosas. Todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. No todo creyente bautizado por el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, cuando recibieron el bautismo. ¿Qué bautismo? Nosotros no conocemos el de Juan. Eso pasa 2 veces en el libro de los Hechos. Esa misma conversación. Entonces no es lo mismo. El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. ¿Qué tan importante es esa verdad? Que solo los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Todo eso es Romanos 8. Ese es el contexto en que Romanos 8 llega a aquella famosa conclusión que el apóstol Calvino hablaba ayer. Somos movilizados legítimamente con el que es dueño del cielo y de la tierra. Este es su corazón. ¿Cómo tú lo sabes? Porque cuando Dios ora, Padre nuestro, cuando Jesús pone el Padre nuestro como la oración modelo, yo encontré muy curioso que justo antes de eso él dice, cuando oren, no oren como los gentiles, que repiten vanamente las cosas, y después de la oración que es más vanamente repetida en la historia de la galaxia, ¿verdad? Pero el punto es este, porque no entendemos. Él no está diciendo oren con esta palabra, está diciendo este es el modelo para orar. Se está orando a nuestro Padre. Pero no se equivoquen. Él está poniendo el modelo, pero Él está expresando su corazón. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y llega a este texto en el versículo 10. Venga tu reino. Hágase como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la oración de Dios. Que se haga en la tierra como en el cielo. Un lugar completamente rendido a su voluntad, a su dominio, a su realidad. O sea, eso, no, porque tú sabes, no. O sea, cuando Jesús se enseña a orar, Él está expresando su propio corazón al Padre. Y en la oración de Jesús es, Señor, que este lugar sea como ese lugar. Su vida modela esa realidad. Él está sobre la tierra, pero ten por cierto que Él no es de la tierra, ni vive en la tierra, ni está limitado por la tierra. Es entender, es que todos los mensajes, si tú coges todos los mensajes de la vida del Hijo, todos terminan, se va volviendo como un embudo, que todo termina en la realidad de movilización. Todo apunta a una sola cosa, tomar esta gloriosa vida y expresarla en un mundo caído que no ha visto al Padre, que lo requiere a Él
Eso trae orden, eso trae justicia, eso trae paz. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos que un político pueda proveer eso. Queremos que un sistema pueda proveer eso. Queremos que si tengo suficiente plata, eso puede pasar en mi vida. Y todo eso es humo, es mentira, es allante, no se puede dar así. Pero en Él. Oh, espérate. Ahí sí es posible. Ahí sí se da. La Biblia dice claramente. Y pensé ayer por poco que Alberto iba a aterrizar ahí porque leyó desde el 1 al 9. Pero en Efesios 3, y tomo desde el versículo 9 para leerte el 10, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Versículo 10, oiga bien, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales. Párese ahí un momentito. Jesús está por encima de todo principado y potestad. Con esa autoridad dice, vayan, que el mundo vea quién es su Padre, que el mundo vea la vida que ustedes portan. Y en Efesios Pablo dice, ¿sabes qué? La función de la iglesia, la gente dice, y digo esto con respeto porque tienen trazos, tienen rasgos de verdad, pero no es toda la verdad. Tú oyes gente decir, la iglesia es una escuela donde somos entrenados. Sí, en parte debe ser una escuela. No, la iglesia es un ejército que está aquí para hacer guerra. No, tú supieras, ya él ganó la guerra, pero gracias. O sea, hay elementos que la iglesia hace que tienen que ver con guerra. Hay elementos, la iglesia debe ser un hospital para la gente enferma. Bueno, sí, la iglesia es un elemento que puede traer sanidad divina. Claro que sí. Pero cuando trato de definir la iglesia en base a la necesidad o la gracia particular que yo porto, estoy cortando la definición completa. Y esto hay que entenderlo bien. Su función, lo dice aquí, anunciar a los principados y a las potestades. Y eso va a tomar un ejército, eso va a tomar una iglesia, eso va a tomar un hospital, eso va a tomar una escuela. O sea, todo eso es parte del propósito en la expresión plena de su cuerpo. Pero no confundamos lo inmediato con lo eterno. ¿Qué dice la Biblia? Tu hermano tiene hambre, Dios te bendiga, barbarazo. ¿Qué hiciste? O sea, dale de comer. O sea, la iglesia tiene esa función. Pero esa no es la razón de la iglesia. No sé si me hago entender. Es algo que hacemos tras algo más grande, que es anunciar al mundo espiritual, declarar a autoridades, óigame bien, principados y potestades, esta es la palabrita clave, ilegítimas, que siguen gobernando cuando su poder fue destruido en la cruz. Ven, pero se supone que si eso fue resuelto en la cruz, entonces, ¿por qué aquí abajo eso no está resuelto? Por lo que dice la Biblia en el Salmo 115. Salmo 115, 15 y 16. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Jehová. Y después el 16 te lo pone claro. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra. ¿A quién? Te la dio a ti. Se la dio a la iglesia. Voy a tomar el tiempo que me resta, o gran parte del tiempo que me resta, en explicarle bien por qué y cómo funciona el cuerpo de Cristo. Por qué tú y yo somos los instrumentos que Él utiliza para llevar a cabo su voluntad. Aclaremos algo, y yo sé que es una verdad pesada, y me alegro mucho que fue Alberto que lo dijo, y solo tengo que montarme sobre eso. Ya Dios hizo todo lo que Él iba a hacer por ti. Gracias. Ya lo hizo. Ya murió por ti. Ya te dio todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Ya te bendijo con toda bendición espiritual. Ya te sentó juntamente con él en lugares espirituales. Ven, una pregunta. Entonces, ¿por qué mi vida sigue siendo tan miserable? Muy buena pregunta. Una pregunta legítima. O sea, si Dios me ha dado todo eso, ¿por qué no lo estoy viendo? Porque sigue mirando con tus ojos naturales. De que esto es espiritual. La bendición. Todo es espiritual. Yo necesito bendición espiritual. Tengo un matrimonio colgando por un hilo. Enfermedad de mi familia. Sí, entiendo eso.
Y esa necesidad a Dios no le cuesta cubrirla y la puede hacer y lo va a hacer. Ahora, escúcheme bien. Lo que yo no puedo es permitir que mis necesidades dicten todo mi trato con Dios. ¿Qué es? ¿Puedo decir algo bien feo? ¿Usted me permite decir algo bien feo? Total, yo me voy un ratico. Usted no me puede votar porque yo me voy. Pero mire, oiga bien. Esa es la mentalidad de pobreza. Esa es la mentalidad que mantiene un pueblo en el desierto por 40 años. ¿Tú sabes que se hizo un estudio sociológico sobre la mentalidad de pobreza y lo poderoso que es? Fue un estudio como mala fe, fue un estudio que te dice, oye, Señor, pero ayude a esa gente y no juegue con ella. Mire, llegaron a pueblos pobres de nuestras naciones y tocaron la puerta de gente en esas casitas que son de cartón, de techo, que están paradas por... Ahí la gracia de Dios está trabajando overtime para que no se caiga las casitas y mueran 10, ¿verdad? Y le tocan la puerta. Mire, yo vengo de parte de una universidad que estamos haciendo un estudio y usted salió premiado. Nosotros estamos dispuestos a tumbarle su casita y tú puedes reedificarla del material que usted quiera. ¿Y usted sabe lo que hicieron la gente? Más del 95% de las personas en ese estudio que tumbaron su casita de 10 por 10 hecha de cartón y levantaron una casita de 10 por 10 hecha de bloc de cemento. El problema es que nadie le dijo que tienen que edificar la misma casa. Solo un 5% se le ocurrió decir, puede meter una segunda planta, usted puede hacer lo que usted quiera. Puede ampliar la casa, usted puede hacer lo que usted quiera. La mayoría edificó lo mismo que tenía antes, de mejor material. Hay un texto en Jueces 6. Es un texto como incómodo, porque habla de un tiempo en que Madián dominó a Israel. ¿Se acuerdan? Que venían con sus camellos y cogían toda la cosecha. Y Israel empobrecía en gran manera, dice el texto en Jueces, los primeros 10, 12 versículos de Jueces 6. Pero te dice algo, te dice que Israel vivía en las cuevas. Y francamente hablando, alguien ve una cueva y dice, señores, pero ¿qué ser humano se mete a vivir en una cueva, por Dios? Déjame decirte algo. Si tú a una cueva le metes luces, no hay que meterle aire porque son fresquecitas. ¿Quién dijo así? Usted vivió en cueva, mi hermano. Usted... Bueno, pero sígame la idea. Si usted a una cueva le mete lucecita, son fresquecitas. Si tiene una cueva más pequeña, con un hoyo le sirve de baño. Y yo creo que hasta Wi-Fi, si la pone bien, llega dentro de la cueva. Hay gente que se queda en cueva porque, hey, yo tengo una cueva de 2 dormitorios, mi vecino tiene una sin dormitorios, un estudio nada más que tiene. Pero no fuiste diseñado para una cueva. Te acomodaste donde no te mandó a acomodarte. Movilización te prohíbe esa vida. Movilización no dice, no, quedémonos aquí, que estamos cómodos aquí. No, esa es la mente del que salió de Egipto. Esa es la mente del que no se ha visto. Hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Como digo yo, el que le puso, explico esto con frecuencia, permítame hacerlo solo para yo estar en paz de que lo dije. Sabemos que la Biblia es divinamente inspirada por Dios, amén. Los versículos y los capítulos y los perícopes no. Eso fue añadido después como herramienta de estudio. ¿Qué es un perícope? Usted nunca ha abierto la Biblia y ve que dice Jesús en la tempestad. Eso Jesús en la tempestad es un perícope, son cabeceras para usted saber que esa porción, eso no es inspirado por Dios. Eso fue escrito como una carta completa, mete en capítulo y versículo para ayudar con usted buscar. Cuando le digo Mateo 26, usted sabe que está buscando al final de Mateo. ¿Me hago entender? Yo no sé quién fue el barbarazo que le puso a la parábola el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque busque bien cómo se nombra. La estructura para nombrar las parábolas normalmente es la primera frase de la parábola. Por ejemplo, un hombre salió a sembrar. Adivina cómo se llama esa parábola. ¿Verdad? O está nombrado por el héroe de la parábola. Un tipo salió de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron y lo dejaron tirado en el piso y pasó un sacerdote y pasó un levita. ¿Y quién fue que lo ayudó?
el buen samaritano. O sea, como que es lógico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el hijo pródigo en el bendito perícope rompe todas las reglas? La parábola empieza así. Un hombre tenía 2 hijos y el barbaroso le puso el hijo pródigo a la parábola. Dios no quiere llamar a la atención a esta dinámica de estos 2 hijos. ¿Qué estoy diciendo? Que el primer hijo no es un charlatán. No, no es un súper charlatán. Pero el segundo es peor. Y como lo llaman el hijo pródigo, el hincapié siempre está en el miserable de adelante. No miramos el de atrás. ¿Por qué eso es importante? Porque una vez pertenecemos a la casa, nuestro gran peligro no es ser el primer hijo, es ser el segundo. Que nunca entendió quién él era. Y cuando ve que su hermano vuelve, cuando él ve que ya hay paz por un capítulo feo que vivieron, yo no entro a celebrar eso. Y se sienta afuera. Y la parábola es tan extraordinaria que el papá sale. Y el papá lo mira y dice, ¿qué te pasa? Papá, cuando vino este charlatán que gastó tu dinero con... O sea, tú te das cuenta que el tipo sabe dónde estaba su hermano todo el tiempo. Pero eso no es su problema. Su reclamo es su autojusticia. Pero yo no soy como él. Yo he hecho todo lo que tú me pides. He cumplido con mi función día tras día tras día. Y ni una cabrita usted me ha dado a mí. Y viene este charlatán. Y matamos el becerro engordado. Y el padre lo mira. Me imagino que con una mezcla de confusión y compasión. ¿Qué? Que yo nunca... Mijo. Pero es que todo lo mío es tuyo. Tú estás diciendo, el padre nunca me dio. Y el padre estuvo esperando todo el tiempo que tú lo tomaras. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora aquí está parado Jesús en Juan 16, creo que 24. Y Jesús hace esta declaración, que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Cuando nadie ve, el que ve un poquito es el que gobierna. Y Jesús dice, todo lo del Padre es mío. ¿Tú sabes lo absoluta que tiene que ser tu certeza para hacer esa declaración? Jesús se parece, todo lo del Padre es mío. No es una partecita, no es un poquito, todo. O sea, un hijo maduro entiende que todo lo que es de él es mío. Te lo digo correctamente, que todo lo que es de él es tuyo. ¿Cómo eso cambiará tu vida? Hoy, ¿cómo eso cambia tu vida? Si tú empiezas a pensar, todos los recursos, toda la facultad, toda la paz, todo lo que él es, me pertenece. ¿Cómo eso cambiará tu vida? Hoy. Esa es nuestra realidad hoy. Cuando leí el texto de Efesios, permítame hablar del cuerpo un momentito porque quiero que usted entienda la legitimidad de la autoridad que nosotros portamos, porque fue delegada por Jesús. La expresión de delegación es el primer paso. Este segundo paso es tan o más importante que. Leíamos el texto de Efesios al principio del capítulo 1 y decíamos en el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todas las cosas y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23 es donde quiero aterrizar, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la plenitud de aquel. La expresión máxima del que es la autoridad sobre todo es su iglesia. A ver si entendemos, no somos la pobre iglesita de Jesucristo que vamos a fajarnos a tener suficiente fe para cuando el Hijo del Hombre vuelva encuentre que hay fe en la tierra todavía. Pablo nunca ve la iglesia así. Pablo habla de la iglesia como la expresión máxima, visible,
tangible del que tiene toda la potestad del universo a su disposición. Eso somos usted y yo. Eso somos usted y yo. Esa es la realidad que nos pertenece. En Efesios capítulo 5, versículo 28, el apóstol Pablo pone un fundamento que marca esto de una forma contundente, porque empieza a hablar del matrimonio y te das cuenta de algo. Déjame decirte esto ahora para que lo guardes en tu bolsillo el resto de tu vida en Cristo. No hay nada natural instituido por Dios que no refleje una verdad más profunda espiritual. ¿Qué es el matrimonio? La forma de nosotros procrear. No, no es la forma de nosotros. Sí, claro, por ahí que se procrea, pero óigame. El matrimonio sí representa más. El matrimonio sí representa más. Y cuando Pablo arranca con este tema en Efesios 5, y hay que prestar atención a esa conversación. Empieza diciendo, sométanse unos a otros. Y después dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Dice, maridos, amen a su mujer como Cristo a la iglesia. ¿Se acuerdan todo ese texto? Cuando Pablo va dando esta descripción, en el versículo 28 de Efesios 5, él dice así. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Él sigue tirando el paralelo de Cristo y la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Después toca el versículo 31, que es una referencia a Génesis capítulo 2, cuando dice, por esto dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No le estoy hablando de un hombre y una mujer. Este es el misterio, que le estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Y Pablo está citando el texto cuando Adán ve a Eva. Si tú lees ese capítulo 2 de Génesis bien, que te lo dejo de tarea, te vas a dar cuenta que pasan un par de cosas bien interesantes. Dice que Dios mira del cielo y dice, no es bueno que este cabezón esté solo. ¿Y qué hace Dios? ¿Le crea a Eva? No, eso no es lo que Dios hace. Psst, animales, vengan, que hay que ponerle, yo no sé ni cómo ustedes se llaman, él tiene que ponerle nombre, caminen. Y empiezan a desfilar los animales. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios se ha dado cuenta de que él está solo. Adán no se ha dado cuenta todavía. Y Adán tranquilito ahí. Usted será perro. Usted será perrita. Usted será gato y gata. Elefante. Yo no sé si se dice elefanta, pero discúlpeme por este ejemplo, elefanta. Jirafa. Y jirafa, güey, espérate, no, o sea. Usted me entiende, o sea, Adán empieza a darse cuenta, ¿verdad? Mono, mona, gato, gata, cangrejo, cangreja, caballo, yegua, sí. ¿Quién dijo caballa? Si me vas a complicar la vida así, te puedes ir, porque ya está haciendo obstáculo a todos. Bueno. En todo ese proceso, Adán se está dando cuenta de algo. Y yo. Y no he fallado a Yudidone. Y Dios lo duerme. De repente él ve a Eva. Y si puedo decirlo en el idioma original, perro, perra, gato, gata, caballo, yegua, ish, isha. Porque es igual. Es mi carne y es mi hueso. Algo pesadito. No hay registro. El nombre Eva aparece 5 veces en todas las escrituras. No hay un solo registro de Dios llamar a Eva, Eva. Dios nunca la llama Eva. Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2 te dicen, Dios los llamó a ellos Adán. ¿Tú sabes cuándo Adán le llama a Eva?
en Génesis 3, después de la caída. Eva no es un nombre, Eva es una democión de rango. Tú no eres mi igual, tú solo eres la madre de todo ser viviente. Eva es un insulto. No somos iguales. Él le puso nombre a todos los animales y a ella la llamó igual. Después de la caída, la llamó Eva. ¿Se acuerdan la primera maldición de la caída? Y él se enseñoreará de ti. Eva es la primera expresión de eso. ¿Por qué eso es importante? Porque el modelo no es Eva, es Isha. Adán, los dos, un solo nombre, son una sola cosa. ¿Por qué esto es importante? Por la igualdad de las mujeres. No, esto no tiene que ver con la igualdad de las mujeres. Esto tiene que ver con la igualdad, óiganme bien, de la iglesia con Cristo. Pablo está exponiendo el matrimonio y después de exponerlo recae sobre carne de mi carne y hueso. Esa es la frase de Adán en Génesis 2. La mira. Nosotros hemos tomado ayuda idónea para querer decir como que ella es el pequeño porcentaje que a Adán le faltaba. O sea, Adán es un 90, ella es un 10. Yo le digo eso a Tere, dejen eso así, pero no es verdad. Pero no es verdad. Eser, neged son las dos palabras hebreas. Eser, ayuda, mi ayudador. Dios se llama a sí mismo el ayudador. Es un título de honra, es un título casi divino. Neged es la palabra interesante. Los dos ejércitos salieron a la batalla en el valle y se pusieron neged, uno frente al otro. La idea es la imagen en un espejo, una torre de tu mismo tamaño, de tu misma fuerza. Y esto ayuda. La idea era una ayuda mutua, con roles, la misma esencia, con funciones y roles diferentes. ¿De acuerdo? Hay que saber valorar eso. Por eso es que la Biblia dice que en Cristo no hay hombre ni mujer. Está hablando de esencia. Pero cuando se trata de función, ya eso es otro idioma. Ya eso es otro idioma. Pero es carne de tu carne y hueso de tu hueso. Y toda esa historia no está ahí para tú decir, y por eso se llama perro, porque Adán le puso. No, no, no. Está ahí para tú entender que esa historia lo que te está resaltando es el nivel que hay, la altura que hay entre Cristo y la iglesia. Somos su igual. Por eso es que Pablo en Efesios dice la expresión plena, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese eres tú. Ese eres tú. La expresión plena de él. Su cuerpo es legítimo. Óigame bien, me quedan 9 minutos. No voy a tener el tiempo de hacer todo esto como quiero hacerlo. Y faltando 2 minutos traemos el avión con tal de terminar bien. Pero síganme. ¿Qué nos redime del pecado? Fuimos redimidos por su sangre. Bueno, gracias, claro. Pero en términos físicos, ¿qué nos redime? ¿Su qué? Entonces, ¿por qué su cuerpo fue partido? ¿Tengo que hacer esa pregunta? Última cena, él se sienta con ellos. Este es mi cuerpo roto por ustedes. Y esta es mi sangre que derramo por pecado. ¿Lo ha pensado? Porque yo no sé, yo lo ponía todo junto. Como que era un solo sacrificio. Imposible sacarle la sangre sin romperle el cuerpo. Pero no. Dios es un poquito más avanzado que nosotros. Él está trabajando en otra cosa al mismo tiempo y nadie lo ve. Desde que Él muere, nosotros somos comprados. Hay ciertas ramas teológicas que enseñan uno disparate y Él descendió al infierno a sufrir por nosotros. No. Si Jesús tiene que bajar al infierno a sufrir por mí, eso quiere decir que su sangre no fue suficiente. ¿Me están siguiendo la idea? Su sangre fue suficiente. Y aquel bajó al infierno, entre nosotros, te digo por qué bajó al infierno. Por la parábola de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan de esa parábola? El problema es quién le dijo a usted que es una parábola. Eso no cumple con ninguno de los requisitos técnicos de una parábola. Eso tiene nombre propio. Fue como una parábola en que hay un nombre.
había un hombre llamado Lázaro. Para no alargarte el asunto, los judíos creen, o los judíos entendían, y era así, que cuando usted moría, usted bajaba a un lugar llamado el Seol. Los griegos lo llaman Gehenna. Literalmente es el seno de Abraham, es como la tradición judía lo llamaba. En otras palabras, tú nunca has pensado, ¿qué le pasó a Moisés cuando murió? Porque el cielo no estaba abierto. El cielo no estaba abierto. ¿Ustedes se acuerdan en la cruz? El ladrón que está al lado de Jesús, ¿cuál es la promesa de Jesús? Hoy día estarás conmigo, ¿dónde? Él no dice en el cielo, dice en el paraíso. Ese es el seno de Abraham. Por decirlo así, es un salón donde los justos iban. Y cuando Jesús muere, y Pedro habla de esto, que él descendió a predicar a los espíritus cautivos, eran los justos. Jesús desciende a estos justos. ¿Tú te imaginas la cara de Abraham cuando él ve a Jesús? ¿Tú te imaginas la sonrisa de David cuando lo ve? Dice, míralo ahí. Y le predica el evangelio. Hey, muchachos, yo soy. ¿Creen? Sí, vámonos. Y él está llevando un desfile al Padre. ¿Oiga bien? Él está llevando un desfile al Padre y antes de salir se para y mira al diablo y dice, mira tú, dame la llave. Todo esto es mío ahora, dame la llave. De la muerte y del Hades. Literalmente se lleva las llaves, ¿eh? Porque toda potestad es de él ahora. Pero déjame pintar el cuadro completo. Él va a terminar la ceremonia porque la ceremonia es que la sangre del cordero tiene que derramarse delante del Padre. ¿Cómo tú sabes que él está en eso? Muy fácil, porque él está llevando este desfile de los justos que han muerto sin ese. Y lo está llevando y camino entre el infierno y el cielo. Él oye una mujer llorando en el huerto. En el momento más importante de su existencia, él se detiene y se le aparece a María. ¿Te acuerdas? ¿Qué han hecho con el cuerpo? Y cuando le llaman María, Raboní, ¿te acuerdas? Que ella lo va a abrazar y que le dice Jesús, no me toques. No me toques. Que no he subido al Padre todavía. ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando? Solo para encajarte esto cronológicamente, es en ese momento, el reporte que se da de la crucifixión de Jesús, que aparecieron muchísimos muertos, es en ese momento. Jesús se detiene en el huerto y algunos de estos muertos justos dicen, hey, vamos a visitar la casa a ver lo que está pasando. ¿Dónde encajaría cronológicamente hablando? Luego él sube al Padre y termina la ceremonia. ¿Por qué esto es importante? Porque en toda esa realidad, tú dices, ¿por qué su cuerpo? Si el tema fue su sangre, ¿por qué su cuerpo fue roto? Te lo voy a enseñar rápidamente. Ven conmigo a Hebreos capítulo 10. Idealmente vamos del versículo 1 a, ¿tú sabes qué? Vamos del versículo 1. Ya si voy a hacer esto, déjame hacerlo bien, aunque corte otras cosas. Mire. Perdón, déjeme ponerlo desde el versículo 1. Y me parece que la nueva versión internacional es un poquito más clara en esta expresión. Lo dice de esta manera. Hebreos 10 a partir del versículo 1. Sígame con cuidado. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por esto nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados una vez por todos, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por esto, preste atención que aquí caemos en lo pesado. Por esto, al entrar en el mundo, ¿al entrar dónde? Está en el mundo. Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Detente ahí un momentito. No te complacen sacrificios ni ofrenda. Esa conversación se tiene en el antiguo pacto con un rey perverso llamado Saúl por un profeta llamado Samuel, que dice, se complace él tanto en los sacrificios como en la obediencia. Obediencia y prestar atención es mejor que los sacrificios y que la grosura. Al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo.
si ya Él está en el mundo, Él no está hablando de su propio cuerpo físico. Dice, al entrar en el mundo, Él dice, me preparaste cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Está citando el Salmo versículo 40. Dice, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, sí, oigan bien, en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Quiero proponerles, amados, que Él está hablando del cuerpo de Jesucristo. El sacrificio de su cuerpo fue para que el Padre levantara otro cuerpo en su lugar, que somos nosotros. Esa es la legitimidad de la iglesia. Su sangre compró sus pecados. Su cuerpo roto dio la legitimidad de que surgiera otro cuerpo sobre la tierra, que somos nosotros. Por eso es la sangre, el pan y el vino. La sangre y el cuerpo. El cuerpo tiene un impacto fuera. O sea, la sangre nos redime. La sangre me compra. Su cuerpo roto, por sus llagas fuimos nosotros curados. El cuerpo roto da legitimidad a que surja un cuerpo sobre la tierra. Entregó un cuerpo para que el Padre le diera un cuerpo. Esto hay que entenderlo teológicamente. ¿Y qué hace? ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? La respuesta absoluta de Dios para todo lo que esta tierra requiere. Óigame bien, porque tengo 27 segundos para aterrizar esto. Dio apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. La mezcla de cosas nos dañó. Y todavía pensamos que lo que yo estoy haciendo aquí es ministerio. Esto no es ministerio. Yo te estoy preparando a ti para que usted haga ministerio. ¿Cuándo? El lunes en la peluquería, en la universidad, en la factoría, en la tienda, en su lugar de estudio, de empleo. Ahí es que se hace ministerio, porque ¿qué es ministerio? Ir. Y por todo lugar que yo voy, mi presencia expide el aroma de Él, el olor, la fragancia de Él. Gente te mira y dice, ¿qué hay que cuando tú llegas yo siento como una paz? Oye, ¿en ti algo diferente? Eso es movilización. Sí, la movilización puede llevarnos a otros países, a otros terrenos lejanos, y eso es parte del paquete. Pero más que eso, es una iglesia que ha sido reformada. Pasó de deformada a reformada. ¿Y por qué ha sido reformada? En todo lugar que va, lo lleva Él. Entendiendo lo que somos. Capacitados por su gracia para hacer todo lo que tenemos que hacer. La PET Ecuador, ¿se ponen de pie conmigo, por favor? Un cuerpo por un cuerpo. Eso fue lo que Él hizo. Un cuerpo por un cuerpo. Y ahora el Padre está esperando. ¿Quién se atreve a pedirme una nación? Justo antes de venir, desayunábamos juntos, estamos hablando. Y el apóstol Ana me hizo una historia de un misionero. Y Ana y Alberto, que el año que viene este año el que viene cumplen 40. 40 años de haber llegado a Río Grande, de fundar la iglesia y lo que han hecho y la gracia que Dios le ha dado. Te hacen la historia de un misionero que llegó allá, que no llegó a predicar. Y su diario está escrito, me decía Alberto, y tú ves que el tipo escribe, se me están durmiendo, el tipo murió de hambre y de frío. Y no le llegó a predicar ni a una persona. Y al final de su diario dice, Señor, envía obreros. Dice Alberto que a él le abrega hasta contar esa historia porque se aflige. ¿Por qué? Porque él sabe que Ana y él están ahí
Porque un misionero escocés que invirtió su vida para ir a predicar allá, no llegó a predicar y muriendo del frío, su última frase fue: Señor, envía obreros. Y estos dos jóvenes, Dios abre el camino para que ellos lleguen a ese. Luis Alberto, Ana decía, yo sé que fue por la oración de él que nosotros llegamos a ese lugar. Dicen que eso desató una multitud de misioneros jóvenes que fueron a las naciones. Te digo esto con amor y respeto. Tú eres glorioso porque tú eres Él. ¿Cuándo te vas a ver a ti así? ¿O es verdad que vas a perderlo todo en el desierto? A dar vueltas para nunca ver lo que Él dijo. No. Muramos cayéndole atrás con toda nuestra fuerza lo que Él dijo y no dando vuelta en un desierto. Si vamos a morir de todas maneras, que sea viendo a Ecuador, a Colombia, a Venezuela, a Guyana, Cuba, Jamaica, venir de rodillas a ver el único que los amó verdaderamente. Eso es una vida bien vivida, eso es una vida bien gastada, bien invertida. Por eso fue que Él vino. Padre, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por corazones encendidos en pasión hacia ti. Pero no es solo pasión, también hay entendimiento. Entendemos tu vida. Entendemos la legitimidad detrás de lo que tú has pedido. Pídeme, suena tu voz, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pedimos, oh Dios. Padre, que se levante en Ecuador en este tiempo una iglesia que ve y entiende. Y pide sin temor, sabiendo que todas las cosas nos pertenecen. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados.